el senador Mario Vergara. Hola Mario, buen día. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. A ver, ya sé que se ha hablado, pero en más de una oportunidad y por distintas circunstancias. Pero el otro día en el velódromo me encontré con tu ex colega en condición de senador, Daniel Olesker. Uh-huh. Compañero de militancia Frente Amplista, ¿no es cierto? Y colega aún y por siempre de economista. Y ahí voy, justamente. ¿No? Era hoy. Pero más allá de cómo fue manejado eso, a mí, yo dije, tenemos que aprovechar estas cosas para que derramen la gente, ¿cierto? Eso sí que derrame, algunos conceptos acerca de que, porque en buena fe alguien puede decir, pero ¿cómo alguien que no? Es decir, ¿cuáles son los conceptos que hacen que, por ejemplo, en este caso, en esta profesión, la de ustedes, alguien sea economista o se le pueda llamar economista y alguien no? Por ejemplo, y justo después viene lo del ministro de Ambiente, entonces la gente puede mostrarse... Estoy hablando de la honesta, ¿no? Sí, genuinamente desconcertada. ¿Cuáles serían las pistas para entender? Y no, haber culminado la carrera universitaria, ¿verdad? O alguna carrera universitaria, que en el caso del ministro de Ambiente es que no culminó ninguna. No, creo que en ese caso me parece... él mismo lo dice, así claro. Que no hay con qué darle. No, y el caso de Daniel lo ha explicado muy claro, ¿no? Primero que hay gente que está barriendo en la chiquita, ¿no? Se ve que no escuchan el spot de macromercado, porque viven en la chiquita, buscando cosas que realmente son absurdas. Y Daniel le explicó, Daniel no pudo terminar la carrera acá porque lo rajaron en la dictadura, Daniel estuvo preso, se tuvo que ir, pero él en Bélgica, en Lovaina, terminó una maestría en economía, ¿verdad? O sea que sí, es más, si mal no recuerdo, su propio título, digamos, certificado de su propio título, dice licenciado y magíster, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que no hay ninguna duda de que Daniel es un profesional igual universitario. Eso no se llegó a instalar, me parece. Bueno, pero eso ya es un tema de cuánta repercusión le dan a cada cosa en los medios, pero a ver, pero tus colegas, por ejemplo, los más ortodoxos, los menos ortodoxos, los más liberales, todos dejaron en claro, no, porque hay una cuestión de respeto básico a la profesión que justamente, además, es indiscutible. Bien, bueno, tenemos arriba de la mesa, te imaginarás, bueno, como siempre ocurre con cualquier actor político, mucho más si es senador de la República, etcétera, muchos asuntos, así que primero no sé si vamos a poder abordarlos todos y no sé con qué profundidad, pero hagamos el intento, ¿no? Eso no. Del tiempo dependo de vos, de la profundidad haré lo que pueda. Bueno, a ver, acá igual tiempo en general hay bastante, ¿no? Bueno, pero igual, ahora sí nunca es suficiente. Yo hoy señalaba, mira, lo agarro por acá. Viste que está como bastante acuñada, somos la misma generación, Mario. Uh-huh. La idea, nosotros de que somos gurises hemos escuchado y la hemos repetido y aceptado sin mucha mirada crítica en general, la frase el Uruguay empieza cuando entra el último ciclista, ¿no? Uh-huh. En el sentido que recién después de turismo empezamos a laburar de verdad, o podría desprenderse esa mirada de eso. Y a mí es una frase que conforme fui creciendo y vi todo lo que yo laburo, yo dije, pero empezó a molestarme un poquito, a repetirla, pero diciendo, y cuando miro para los costados y yo veo que la gente está trabajando y que en Uruguay se trabajan muchas horas, incluso lo comparaba, a lo mejor tenés el dato, yo no sé si hay un ranking, pero los uruguayos, las uruguayas, por semana, ¿cuántas horas trabajan si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, que son los que de verdad le meten para adelante? Esos sí son serios, son disciplinados, son puntuales, ellos sí saben esmerarse, esforzarse y ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Es decir, primero, quizá en algún momento tuvo algún asidero, pero sigue aplicando esa idea de que de verdad no agarramos las cosas en serio, y los laburantes en particular, después que entra el último ciclista. No, yo creo que eso es una caricatura, una imagen para... Pero no, yo creo que no es así. En verano se hace mucha cosa, mucho trabajo, hay licencias obviamente, en alguna época del año se concentran las licencias de la gente, pero ¿cuánto se va la gente de licencia? 20 días, a veces 15 días. 10 días, algunos se irá un mes, pero... Déjame preguntar, ¿y quiénes son los que tienen licencia? No, exacto, también es exacto. ¿No? Pero la licencia de la construcción, lo tenés en enero algunas semanas y después seguir laburando. Incluso en la arena política se trabaja mucho en verano, por más que no haya sesiones parlamentarias en enero y febrero prácticamente, alguna cosa esporádica.
más allá de que no haya sesiones formales, hay mucho trabajo político, y por lo tanto, ¿no? en todos los rubros se trabaja. Y sí es probable que eso tuviera asidero hacia algunas décadas, ¿no? Que fuera más relajada la cosa. Hoy por hoy no tiene sentido. La propia Semana de Turismo, Semana Santa. Antes no se trabajaba en toda la semana. Cuando éramos chiquilines, claro, era común que nadie laburaba. Nadie. En líneas generales, no resultaba una sorpresa que los comercios, muchos estuvieran cerrados toda la semana, ¿no es cierto? Eso ahora ya no Pero pasa. eso ya hace, por lo menos, este siglo que ya ha cambiado bastante, sin ¿no? Sin duda. Bien, sin duda. Y en ese contexto, lo uno para hablar desde la perspectiva política y económica, que son las que vos manejás, vincularlas al mundo del trabajo y las necesarias nuevas preguntas que las civilizaciones nos tenemos que hacer, por ejemplo, a propósito de la seguridad social, ¿no? Ajá. A ver, uso como excusa, no esperaba arrancar por acá, pero el país hoy de alguna manera me lo propone. Te autointerrumpís. Sí. Permanentemente. Sí. Respetate un poco más. ¿Tiene algo para decirme, doctor, al respecto? Darme un plan y lo desarmo. Recuéstese en el diván y conversamos. Bueno, qué bien. Si esto resulta, me va a resultar un buen negocio económico. Ahí está. Si lo nuestro resulta, ¿te vas a venir una vez por semana? En todo caso, gobierno espera votar este año la reforma del Estado. En ese contexto, muy a grande, con una mirada bien amplia, reformar el Estado también implica reformar la seguridad social, que parece ser en tu Cámara ya fue aprobada, ¿no es cierto? Y ahora se va a discutir en la Cámara de Representantes. Y en esa lógica, uno podría decir, es más, es el argumento que utiliza la coalición que gobierna el Uruguay y muchos de quienes la apoyan. Ustedes mismos, el propio Frente Amplio, y hay nombres, ¿verdad?, que se dicen, ya dijeron Mujica, ya dijeron Astori, ¿verdad?, una y otra vez la necesidad de la reforma de la seguridad social. Uh-huh. Que hay que hacer reforma, parece entonces como que no está fuera de discusión. Totalmente fuera de discusión. Bien, en ese contexto, ¿qué es lo que en 2 o 3 líneas, porque vos la votaste en contra, esta que propone el gobierno luce... ¿Por qué la votamos en contra? Inadecuada. Bien, te la hago en una línea. Porque los únicos que donan sangre son los trabajadores y las trabajadoras. Porque nosotros primero, como bien decís, estamos conscientes de la necesidad de una reforma jubilatoria. Nosotros la pensamos también más como una reforma de seguridad social, no solamente los parámetros previsionales. Pero bueno, concentrado en lo previsional, sí, la gente vive más años y por lo tanto los parámetros de un régimen jubilatorio van cambiando. Los parámetros actuales no vienen del inicio de los tiempos. Han ido moviéndose a medida que el ser humano va viviendo más años, las condiciones de trabajo han ido cambiando, etcétera, etcétera. O sea que desde ese punto de vista no es la discusión. Nosotros no tenemos pruritos en decir, bueno, si en ese contexto los trabajadores tienen que trabajar un poco más. No es algo que nos haga demasiado ruido por lo siguiente. Porque otra cosa que se ha dicho es, en 15 años de gobierno el Frente no hizo nada en seguridad social. Lo dijo el presidente en su momento. Totalmente mal informado. Raro, porque todas las reformas pasaron por un parlamento donde él era legislador. Pero digo, el Frente Amplio hizo reforma en la caja militar, en la caja policial, en la caja bancaria, en la caja notarial. Y en todas ellas hubo aumentos de las edades mínimas jubilatorias. O sea que ahí no es el tema. El tema es que la carga de las reformas se distribuían en la sociedad, en todos aquellos estamentos que tenían capacidad de contribuir para reducir los déficits, para de alguna manera frenar esos espirales de Pero esa déficit distribución financiero. debería caer entonces ¿en qué otros actores? Ahora te voy a poner un contraejemplo, digamos. En esta reforma los únicos que donan sangre es el trabajador, que tiene que trabajar más años, aportar más años. Claro. Porque de hecho, si trabajas más años vas a aportar más años, y con una tasa de reemplazo menor. O sea que por todas esas vías el trabajador va a ser el que contribuye a reducir el déficit. Y temas que más nadie lo hace. Y también en algunas cuestiones de prestaciones, por ejemplo, todo lo vinculado a temas de discapacidad, que también se recorta, que entonces no es solamente los trabajadores, sino también los más vulnerables, los que están pagando
el costo de esta reforma. Medio segundo antes del contraejemplo, tasa de reemplazo. No quiero que nadie quede de afuera. Es qué porcentaje de tu salario se transforma en jubilación, digamos. Uh-huh. E incluso ese salario que se computa con esta reforma es todavía más bajo porque surge no del promedio de los mejores 10 o 20 años, sino los mejores 25. Con lo cual, también por ese mecanismo, disculpen el tecnicismo, no, pero ya con el salario de referencia para medir la jubilación baja, y encima la tasa de reemplazo también baja, porque te dicen que es la misma al inicio, pero lo que pasa es que una era al inicio a los 60, ahora el otra es el inicio a los 65 años. Hoy por hoy, a los 65 años antes de la reforma, la tasa de reemplazo es más alta que la que va a ser a los 65 años con la reforma. O sea, por todas esas vías, pero el trabajador... Bien, sobre eso, Mario... aporta. Perdón que luzca demasiado obvio, pero en el marco incluso de la discusión en tu Cámara, estuvo la famosa iniciativa del Boca, ¿verdad? Diciéndole, bueno, fenómeno, porque ante este argumento... Porque estaba la discusión de que nadie iba a cobrar menos, eso, lo cual es totalmente falso. Nuestros asesores y los asesores de los representantes de los trabajadores en el BPS lo mostraban con claridad, pero incluso un estamento independiente como el Observatorio de CIMBE mostró que 2 de cada 3 trabajadores van a estar en peores circunstancias con la reforma que antes de la reforma. O sea, es absolutamente inconcebible que se siga diciendo que ningún trabajador va a estar peor con la reforma jubilatoria. Eso es totalmente falso. Ajá. De pronto alguno puede estar igual y de pronto algún sector hasta pueda estar mejor. Pero la mayoría va a estar peor. Bien. En ese contexto, por ahí pasa lo de los donadores de sangre son solo unos. Exacto. ¿Verdad? Y déjame ir al contraejemplo. Por ejemplo, cuando hicimos la reforma en la caja bancaria, también hubo aumentos de edades mínimas. Que sigue estando problemas, ¿no? Sí, ahora si querés hacemos un paréntesis de eso. Porque tampoco es tanto como lo dice el gobierno, pero me acuerdo la edad de la mujer subió 5 años, o sea, hubo un aumento de edades mínimas de jubilación, hubo una reducción de tasas de reemplazo, hubo una disminución del tope jubilatorio, ¿sí? Uh-huh. O sea, hubo, digamos, aportes de los trabajadores activos, sí, claro que sí. Pero además, hubo un aumento de los aportes patronales, bastante significativo. O sea, los bancos. Las instituciones financieras, claro, bancos y todos los demás instituciones financieras. O sea, que también aportaron. Acá no aporta nadie, a pesar de que hay sectores productivos que aportan menos de la tercera parte que el resto, que la regla general. Por ejemplo. Y el sector agropecuario, cuando uno le computa cuántos aportes patronales pagan con respecto a lo que es la plantilla laboral, porque se mide, se conforma con otros parámetros, pero cuando andan en el entorno del 2%, cuando el aporte patronal en todos los demás sectores de la economía es el 7,5%. Nosotros creemos que ahí había un margen, no te digo para llevarlo al 7,5, obviamente, pero había un margen para incrementar, sobre todo a nivel porque por la forma de cómputo hay que favorecer a los micro y pequeños productores, ¿verdad? Uh-huh. Pero para los grandes productores había margen, por poner un ejemplo. Hay algunas exoneraciones que se podían realizar. Hoy día están entonces, el 7,5 es la regla general. La regla general. Hay algunas excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, los productores rurales. En el sector agropecuario, la forma de cómputo del aporte patronal, que depende de otras variables que no es estrictamente la plantilla laboral, los salarios pagados, cuando haces la cuenta, te queda que lo que se aporta ronda el 2% de la plantilla, cuando en todo el resto de la economía, o en casi todo el resto, porque algunos pagan más, con el caso de los bancarios, la tasa es el 7,5. A ver si entiendo. ¿Y el espíritu del Frente Amplio, porque esta era una oposición colectiva del Frente Amplio? Sí. Era, bueno, quizás ahí pasemos al 7, claro, un 5% más. Por ejemplo, aumenta eso en las grandes extensiones, por ejemplo. Era una forma de decir, bueno, también por el lado empresarial había un margen razonable de contribución al problema. El gobierno obviamente lo desestimó por completo. Acá esto no es ni espíritu antiagropecuario, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero cada vez que se habla de estos temas... pero es hablando de espíritu agropecuario, brota ese...
No, porque lo mismo... Estos siempre están en contra. No, pero no es eso. Lo mismo que cuando planteamos los temas de la caja militar, que ahora si querés también lo conversamos, no hay ningún espíritu antimilitar en la discusión. Déjame seguir en el ejemplo de la caja bancaria. Decíamos, ¿los trabajadores aportaban? Sí. Las empresas financieras también. Las jubilaciones altas que había en la caja bancaria empezaron a pagar un impuesto. Y eso no era un espíritu antibancario, era parte de la solución en donde todos, activos, empresas y pasivos que tenían altas pasividades, contribuían al problema. Acá, nadie. Nosotros planteamos, bueno, ¿por qué ese mismo criterio no se hace con la caja militar, donde hay pasividad de 200 o 300 mil pesos, que haya un aporte tipo impuesto a contribuir a mitigar el déficit de la caja militar? Además del IAS, por ejemplo, ya que hablamos No, el IAS no es un aporte. Bueno, esto sería una contribución a su propia caja, ¿sí? El IAS es el análogo al IRPF de los pasivos. No, está bien. No, aparte del IAS, los bancarios, aparte. Alguien escuchando esto y dice, no, pero para que yo como gano más de Bueno, pero es como decir, yo hago aportes personales a la seguridad social, además del IRPF que pago. Sí, esa parte. Sí. Los bancarios pagan ese impuesto aparte del IAS. Y el Estado empezó a contribuir, que antes no contribuía en la caja bancaria. O sea, la carga de la reforma se distribuyó, ¿verdad?, entre trabajadores, empresarios, pasivos y Estado. Esa fue la filosofía de la reforma. Pero ahí donde le pregunto al profe de economía esto, ¿no? Pero ahí, y ese era alumno de primaria, ojo, ¿no? Pero fuimos a la Marianoya, así que... A lo mejor como Lesker puedo pasar a derecho. Lo que quiero decirte es, pero justamente si el Estado también es uno de los actores que debería... No se está mordiendo la cola porque hacemos esto porque el Estado justamente está teniendo problemas. El Estado sí termina aportando, pues es que termina tapando el agujero, ¿no? O sea, no, pero lo digo porque en el marco de la reforma que lo señalaste como una virtud de que no todos pagaban lo mismo, de hecho al Estado se le pedía un poco más. Claro. En esta otra reforma, si le pedimos más al Estado es justamente... hacemos la reforma totalmente. No sé como una contradicción. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces para entender ese punto, ese no sería como un reclamo del Frente Amplio, que el Estado estuviera más presente en que no, para seguir con la imagen de los donadores de sangre. Nuestro foco más que el Estado para nosotros tiene que estar más presente en el otro lado, no en el termina siendo en el del financiamiento, pero el Estado, ¿qué es? El Estado es el que cobra los impuestos, o sea, el agujero se termina pagando con impuestos, a través del IVA, a través del IAS, a través del IRPF, o sea, todos los impuestos que cobra el Estado, en una buena parte, se utilizan para financiar el sistema de seguridad social. A nosotros lo que sí nos preocupaba mucho es un Estado que se va retirando del lado que se llama activo de la seguridad social, ¿no? O sea, las prestaciones, los beneficios para la gente, el tema de por decíamos hoy, de las personas con discapacidad y cosas por el estilo, ¿no? Nuestra preocupación sobre el rol del Estado ahí sobre todo está focalizada en el lado de las prestaciones, que es algo que, excepto con algunos de estos recortes de que hablamos, no fue parte de la discusión de la reforma. Pero volviendo a la reforma apoyado en lo que acabas de decir con claridad, hay cosas que a nosotros no nos duelen prenda porque de hecho ya lo hicimos. Exacto. Que me corran por el lado de que esto no están... ¿Cómo no se dan cuenta que la gente dicen que hay que hacer una reforma pero no están dispuestos a... No, nosotros estuvimos dispuestos y a pagar los costos políticos correspondientes, porque el argumento ahí es político. Es decir, dicen que hay que hacer una reforma, pero después, como no quieren pagar costos políticos y quieren hacerle pagar costos políticos solo al gobierno, no bancan que la gente tenga que trabajar más o aportar más. No es eso para nada, porque no nos duele en prenda, como bien decís vos. En nuestro periodo hicimos 4 reformas de la seguridad social, en donde todas hubo aumentos de edades, reducciones de... 3 de ellas, esto que seguramente se plantean como los grandes, nosotros somos responsables y ellos no, ¿verdad? Dicen, no votaron las reformas anteriores. La única que se votó unánimemente fue la de la caja notarial, porque era una propuesta que venía prácticamente de los propios escribanos. Pero después la bancaria, la policial, la militar,
la actual coalición no prestó los votos. No dio los votos. Algún argumento que se ha manejado por derecha y también por izquierda era, lo que pasa que eran, perdón la expresión, apenas parchecitos de un problema más grande, más grosso. Incluso no escuchamos que nadie propusiera algo distinto. Justo lo mismo que... No, pero eso tampoco es cierto. Que dice la derecha. Eso ahora tampoco... Ustedes en la, te lo digo en la ahora. famosa comisión instalada en el arranque del gobierno. Bien. Vamos a cerrar un tema y abrimos los otros. Primero, eso no es cierto. Segundo, directamente votaron en contra de las reformas y en aquel momento nadie dijo que le votaban en contra porque tenía que haber sido aún más profunda. Nadie. ¿Verdad? Así que ese cartel de somos los únicos responsables se diluye solo. Uh-huh. Y con respecto ahora de si el Frente Amplio presentó una docena de modificaciones en el Parlamento. Quiero ser Penades o Gandini. No sé, ahí quién lleva. Cada uno tiene sus aspiraciones en la vida. Usted es un psicólogo que me está destratando. No, al contrario. No. El psicólogo te tiene que provocar. No, está bien, un poco. Me está provocando. Para charlar ahora, en los temas estos, ¿con qué senador sentís que está bueno discutir, cada uno de su lugar, pero con alta calidad en la discusión, sentís, por ejemplo? Mira, tú mencionás a Penades y Gandini, yo he hecho infinidad de debates sobre distintos temas, incluido la LUC, los presupuestos, etcétera, con ellos dos. Es que hasta por trayectoria luce como naturalmente, en ¿no? distintos medios de comunicación. Bueno, entonces, no tengo problema. Suponete que soy Penades, advirtiendo que lo que tengo es una carencia de centímetros. Ahí va. ¿Verdad? Y te digo, bueno, fenómeno, mantengámoslo en la edad, mantengamos que... ahora... ¿quiénes y en qué dimensión deberían ser los otros actores que aporten sin mover las otras, la de los platillos, esa imagen que vos acuñaste, porque también si yo tiro demasiado la piola del que, como se dice, por supuesto, nadie hace un planteo irresponsable en cuanto a que haya cambios de parámetros que afecten los incentivos para la producción. Sí. Con esa cabeza hicimos la reforma tributaria, de hacerla consistente con los estímulos para la producción. O sea que no hay prejuicio antiempresarial, eso que cada tanto se les... Es más, mirá lo curioso, lo paradójico, porque ahora Mieres y eso estaban diciendo, y lo dijeron en el Parlamento, se lo respondimos, y Mieres lo sigue insistiendo, me parece que ahí hay que tener un poco más de honestidad intelectual, que es, pero el Frente fue el que bajó los aportes. Fíjate, si nos dicen, por un lado, ustedes tienen una visión antiempresarial, pero después nos dicen, pero si ustedes fueron los que bajaron los aportes patronales. Cosa que tampoco es cierta. Pero, digo, vamos a decidirnos, ¿no? Y si soy antiempresa... ¿Cómo es que bajé? Claro. En realidad lo que se hizo en la reforma tributaria fue homogeneizar los aportes patronales. Porque antes era un desorden, por una cuestión aluvional, de que se le perdonaban aportes en las crisis a los sectores y cosas por el estilo, que habíamos llegado a una situación en 2004 en donde el comercio y los servicios pagaban 12,5 y el agro y la industria pagaban 0. Claro. Nosotros lo que dijimos es, bueno, más o menos manteniendo la recaudación necesaria, llevamos a todos los sectores al 7,5, que implicó una reducción para el comercio y los servicios, que son los sectores que más generan empleo, y un aumento del 0 al 7,5 a los sectores de la industria y del agro. Eso fue lo que sucedió. Pero entonces, esto no es ningún sentimiento antiempresarial, como ya dijimos, no había ningún sentimiento antibancario cuando hicimos la reforma, ni ningún sentimiento antimilitar cuando se hizo muy incompleta la reforma. Pero para esta se necesita exigir un poco más de esos colectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la reforma, en el año 2019, cuando se discute la reforma de la caja militar en los gobiernos nuestros, había un proyecto separado de la reforma que implicaba que se pagara un impuesto por parte de las facilidades militares más altas, análogo a lo que se había hecho en la caja bancaria. Uh-huh. Y eso no salió porque nadie de la oposición lo votó y porque un legislador frente amplista tampoco lo votó. Que ahora milita en el Partido Nacional. Que ahora es ahí va, está en la fila del Partido Nacional, que es Darío Pérez. Entonces, nadie nos puede decir que eso es nuevo, que es ahora, porque lo propusimos y los frente amplistas lo votamos. No salió porque faltó un voto.
Y ahora es una de las propuestas que hicimos, el de que hubiera un aporte de las pasividades militares más altas, otro estamento que perfectamente podría contribuir, ¿verdad? Estamos hablando de pasividades que superan los 150, 200, 250 mil pesos. Y el aporte, ¿no? qué sé yo. En la caja bancaria, si mal no recuerdo, estoy jugando en memoria, era un impuesto de un 4%. Ajá. O sea, tampoco le iba a desequilibrar la economía familiar a O sea nadie. que el señor bancario, que en este caso, a ver si entiendo bien. Los que eran jubilados pre-reforma en el régimen anterior. Está, perfecto, Sí. pero para que pueda aplicar ahora a un general que gana, no sé, 200.000, ponele, no sé. Arriba, alguno, sí, ponele. 200.000, estamos hablando de el 4%, 8.000. 8.000 pesos. Sí, o sea, no le va a cambiar sustancialmente Pero la vida. ese asunto, ¿quién no lo lleva en el gobierno, por ejemplo? Nadie. No llegó nadie. Nosotros lo propusimos. Pero el Partido Independiente, Mira, déjame del Senado no es tiene. parte del gobierno, es el ministro de el ministro de Trabajo y Seguridad Social, justamente. No, mira, déjame ir, ya que hablábamos ahora de la caja militar o del servicio de retiros y pensiones militares. Hay que cambiar los parámetros, sin duda, del servicio militar como del resto de las cajas, pero en particular las del servicio militar. El presidente de la República fue al Frente Amplio, vos te acordarás, a llevarle su anteproyecto a Fernando Pereira. Sí, sí. Y nosotros dijimos, bueno, lo vamos a analizar, pero no vamos a emitir opiniones públicas hasta que no esté el proyecto final, porque ese proyecto era el del presidente, o el del herrerismo, o el del Partido Nacional, pero no el de la coalición. No lo había discutido con sus socios. Ahí va. ¿Qué pasó? Nosotros lo que vimos en materia del servicio militar era razonable de la propuesta que hizo el presidente. Ahora, cuando pasa por el cernidor de la coalición, Claro. eso cambió drásticamente, evidentemente por presión sobre todo de Cabildo, y los parámetros que entran en el proyecto de reforma al Parlamento ya eran bien distintos y bastante una marcha atrás total a lo que era el avance que el proyecto del presidente de la República tenía. Entonces hizo bien Pereira en decir, no, discutan Claro. ustedes y después yo... Cuando esté el proyecto final, ahí sí le damos. Pero hasta que no, estamos discutiendo sobre un borrador que ni siquiera tenía el acuerdo de la coalición, como quedó nítido después cuando llega el proyecto al Parlamento. Y déjame terminar esto que parece paradójico. A ver. Entre las modificaciones que el Frente Amplio planteó en el Senado, vuelvo a decir, más de una docena de modificaciones planteamos. Así que eso de que nosotros solo ponemos palos y... ¿Qué estás diciendo acá, por ejemplo? Seguro. Todas las cosas las planteamos formalmente como aditivos o sustitutivos del proyecto de ley que el gobierno ignoró, votó en contra prácticamente sin discutir, las ignoró por completo. Estaban varias de esas modificaciones, ¿sabes cuáles eran? Volver a los parámetros del proyecto del presidente de la República y lo votaron en contra. Pero ahí Mario, pero ahí está, a eso quería apuntar. Ahí está, ahora te traemos otro cafecito. No, tranquilo. Ahí está la política, ¿no? Quiero decir, y sin la lógica. Tendrá una explicación, pero Yo ya lo armé dentro de casa esto, está muy ajustadito. Bien, al Frente Amplio le ha pasado alguna vez en otros temas, cuando fue gobierno y con mayoría, la política pero es la le ha pasado al Frente Amplio. Mira, la política es la política, pero entonces mucho. Después no podés decir que no hubo propuestas de parte del Frente Amplio, después no podés decir que esta era la postura. En el tema caja militar, nosotros que ya, porque ustedes tienen una visión contra los militares, no, para nada, yo no tengo un sentimiento antimilitarista, para nada, ¿sí? Y es más, lo que propusimos era lo mismo que tenía el anteproyecto del presidente. O sea que no se nos puede tildar ni de antimilitarista ni de irresponsable y demás, porque si no, sería antimilitarista e irresponsable el propio presidente. La calle, claro. O sea, para que veas cómo se jugó eso, ¿no? Pero acá, Mario, me tenés que ayudar porque quiero aprender ahora ya no de economía, sino de política con vos, ¿no? Desde el punto de vista de política, desde la perspectiva política, teniendo en cuenta que esto es una necesidad que tiene el país, y teniendo en cuenta que paradójicamente, hasta podría decirse, esas líneas que presentaba el proyecto que le llevó el presidente de la calle a la calle Colonia, ¿verdad? Allá al Frente Amplio, esto no estaba mal, se podría decir en líneas generales, o iba en una dirección adecuada. Iba en la dirección adecuada. Ahí va, una dirección adecuada.
¿Y si el Frente Amplio reducía las inequidades? Ahí va, con ese espíritu. Ahí va. Porque las malas cosas no solo son lo que son, sino lo que representan, ¿no? Exacto. Y lo que sugieren y proponen, mucho más en política. Si ustedes con el presidente hubieran hecho una alianza conceptual en ese tema, ¿no pensás que políticamente hubieran llegado a un acuerdo? Quizás el proyecto de ley naturalmente iba a llegar al Parlamento a partir de un acuerdo de los partidos de la coalición de gobierno. No era pensable que, no sé, el herrerismo hiciera algún tipo de acuerdo parcial con el Frente Amplio en oposición a... En algunos artículos quizás sí, a veces las leyes no pasó, se votan. No pasó. Pero no pasó porque el Frente Amplio no quiso tampoco. No. Discutan ustedes primero. Bueno, porque no, pero no es discutan ustedes primero. Pues no estaba en el Parlamento ese anteproyecto. No estaba en el Parlamento ese anteproyecto. Uh-huh. Lo que dijimos es manden el proyecto al Parlamento, que obviamente en el camino iba a ser la negociación con los otros partidos de la coalición. Iba de suyo, como dice mi tío abuelo. Exacto. Entonces, el gobierno no iba a negociar con el Frente Amplio lo que se iba a votar antes de negociarlo con la coalición de gobierno. ¿Y entonces para qué lo llevó así a...? No, nosotros lo vimos como un gesto positivo. Un gesto de, digamos, de cordialidad, republicana, de civilidad republicana. Así lo reivindicamos en su momento, más allá que en ese mismo momento hizo declaraciones equivocadas. Porque terminó siendo como, vieron, se lo dimos y no hacen ninguna propuesta, ¿no? Y también es falso. Como que los descorteses eran ustedes. Es más, parte de las propuestas que hicimos era volver a ese documento. Como el caso... Pero eso ya en el Parlamento. Claro. Eso ya en el Senado. Se discute y se vota. O sea, si realmente el gobierno estaba dispuesto o el Partido Nacional estaba dispuesto a sostener eso, lo podía haber hecho porque nosotros propusimos votar eso y nadie lo votó. Quiero terminar este asunto, nos vamos a una pausa y volver a otros. Sí. Pero por una cuestión, bueno, ha sido práctica habitual de este gobierno, no necesito que vos lo digas, lo digo yo, ha sido una práctica habitual, alcanza con leer los diarios todos los días, una casi... permanente referencia de los actuales gobernantes a las cosas que por acción o por inacción protagonizaron los anteriores gobernantes, es decir, ustedes, ¿verdad? Sí. Bien, más allá de eso, que forma parte en alguna proporción de la lógica política, hay un asunto que me parece que sí puede abordarse con cierta mirada, con grado de imparcialidad, y es el Frente Amplio, porque hablaste del caso último de la reforma, cuando el Frente Amplio tenía en el último periodo, una ajustadísima mayoría parlamentaria, que no podía darse el lujo de que ninguno se retobara, y de hecho le pasó 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Exacto. Pero los anteriores gobiernos no. Tenía mayorías un poco más cómodas. Sí. Para que los Pérez pudieran hacer, y de hecho hubo más de un caso, un chuco, igual la cosa iba para adelante. Está muy buena hacia dónde vas está muy bien. Y con un agregado que yo te planteo, Mario, como ciudadano de la República, que valoró y sigue valorando el concepto ese, voy a usar la expresión del ex vicepresidente, el espacio fiscal, un espacio fiscal amplio, grande, generoso, para que lo entienda mi tío abuelo, con espalda, que podía dar desde la perspectiva económica, material y política, porque te contaban los votos, lo suficiente como para hacer reformas más profundas, más a largo plazo y verdaderamente de justicia distributiva con relación al caso de la caja militar. ¿Por qué no lo hicieron? Bien. Se hizo en muchas otras cosas, ¿no? Bueno, en las políticas sociales, en la reforma tributaria. O sea, que en primer lugar el enfoque de gobierno sin duda fue ese. Las reformas que hicimos allá por 2008, cuando estábamos en esa situación más holgada política que vos decís, fueron la bancaria, la policial. Quizá no lo recuerdes, pero una de las cosas que yo decía en la campaña del 2019 era que nosotros no habíamos avanzado en la reforma ni de la ley orgánica militar, ni de la caja militar como se debía. O sea, yo hice un mea culpa frente amplista, si se quiere, si bien tratamos de empujar eso y no lo logramos durante varios años, porque cuando hicimos la reforma en 2008 de la caja militar y la caja bancaria, cuando planteamos hacer la reforma de la caja militar, nuestros propios compañeros nos dijeron, no, pará, no es momento, primero hay que hacer la reforma de la ley orgánica, cosa que tampoco se hizo hasta 2018-2019. O sea, hay un mea culpa en eso, sí, y después cuando se termina haciendo en el 2019 la reforma, ya era otro escenario. Sí, claro. La reforma fue muy timorata, no lo digo ahora, lo dije en la campaña del 2019,
la reforma fue muy timorata y la reforma de la ley orgánica también fue muy timorata y ni siquiera logramos aprobar ese impuesto a las pasividades más altas porque un legislador del Frente Amplio... Y esa mirada autocrítica que expresaste y está escrito en la campaña. Sí. Primero, ¿es una mirada autocrítica que genera viendo los hechos o cuando estaban transcurriendo también opinabas en esa dirección? Que uno tiene derecho a cambiar, ¿no? Por supuesto. Sí, yo lo planteé en la interna de gobierno en su momento, sí, cuando hicimos, vuelvo a decir, en 2008... ¿Hubo una mirada distinta dentro del Frente Amplio sobre esos temas? Y sí, claro. ¿Y quiénes son los compañeros que entendieron que había que frenar? No vale la pena entrar en eso. ¿No es un insumo histórico informativo para que los ciudadanos... Obviamente era más bien los compañeros, porque, a ver, siempre hay incentivos diversos, ¿no? Del Ministerio de Economía, por ejemplo, el incentivo era cuidar, sí, los temas fiscales, financieros, y también el lado del gasto, en el buen sentido. O sea, la seguridad social generando capacidad de dar beneficios a quienes más lo necesitan, cosa que se hizo en todos esos años. También, por supuesto, dialogábamos mucho cuando hicimos la reforma de la caja policial con el Ministerio de Interior. En aquel momento estaba José Díaz en el ministerio, hubo mucho diálogo con la policía, y obviamente en el tema caja militar, lo que se pudo avanzar o no, tenía mucho que ver con el diálogo con quienes estaban en el Ministerio de Defensa. Esa y en aquella época, recordame, no me acuerdo bien. Bueno, en el primer gobierno, estaban Azucena y Pepe Vallardi, ¿verdad? Después estuvo los compañeros del MPP, sobre todo, ¿no? Rosadilla. ¿Pero fue más bien la barra de Azucena o más bien la barra de...? No voy a entrar en eso, Alejandro. Es cuestión de ir a agarrar un diario. Vayan y agarren los diarios. Pero yo lo planteo como un tema de autocrítica como Frente Amplio, porque en última instancia fue todo el Frente Amplio el que no pudo avanzar, ¿sí? El que no pudo avanzar. Entendido. No es un tema de... Porque no pensás que es un insumo informativo que al Frente Amplista le puede ser útil. Hay un montón de procesos que son procesos de equilibrios políticos en todos los terrenos. Claro. Y por lo tanto, no es un tema de ningún pase de factura que puede ir para un lado o para el otro, ¿verdad? Es un tema siempre de equilibrios políticos donde cada uno tiene su rol institucional. Perfecto. Y hay que respetarlo. Perfecto. El resultado, como gobiernos del Frente, es que pudimos avanzar en una reforma en la caja bancaria, en una reforma en la caja policial, costó muchísimo avanzar y se avanzó poco en la reforma de la caja militar. Y en base a ese equilibrio político es que entendés que no es adecuado ahora recordar los protagonistas. Es que no, lo que es adecuado recordar es que no logramos avanzar en una reforma y no sacamos este impuesto a las altas pasividades militares porque hubo un legislador que ya no está en el Frente Amplio que, como dijiste vos, se retobó en su momento. Y un comentario, porque lo dijimos al pasar... ¿Dije retobó? Sí, creo. Qué raro que esa palabra no pero puede ser. Sí. Igual la expresión creo que es adecuada, ¿no? Sí, ni hablar. Un solo comentario adicional porque lo dijimos al pasar que quedaba pendiente el tema caja bancaria. Sí. La caja bancaria hubo una reforma que prevé que tiene una previsión de largo plazo razonable. No es como la caja profesional hoy, lamentablemente, que tiene un agujero actuarial, o sea, estructural, de largo plazo, que obviamente va a haber que modificar parámetros, sino que la caja bancaria lo que tiene es como un déficit fuerte transitorio, porque ahora entramos en los años donde se jubila mayoritariamente una masa de trabajadores bancarios muy importante que entró en los primeros años de postdictadura. Entendido. O sea, es un déficit transitorio. ¿Hay que tomar medidas? Sin duda. Es más, el gobierno no precisaría ninguna ley para resolver el tema si estuviera dispuesto a aumentar el aporte complementario que la propia ley anterior de la reforma del 2008 prevé. Pero ese aporte del gobierno lo tendría que hacer, digamos. Es un aporte sobre todo surge de las empresas, básicamente. Ajá. Está bien, está bien que se discuta eso. Y los bancos e instituciones bancarias, digamos. Exacto. Pero con la idea de que, cuidado, que esto es transitorio por esto que dijiste. Es los 90 entró mucha gente, exacto. Ahora se están jubilando. Exacto. Después, por lo que entiendo, la tendencia empezó a disminuir. Después la proyección es que estas cosas se acomodan bastante. Porque no se va a jubilar tanta gente, claro, eso es. Y se jubilan con los parámetros nuevos, y además se van a jubilar con los parámetros nuevos. Ok. Por lo tanto,
La situación de la caja bancaria sí hay que atenderla porque tiene un déficit transitorio, que es distinta, por ejemplo, de la caja profesional, que tiene un problema ya más estructural. También pasa en la caja militar, ¿no? O sea, vos tenés un agujero muy grande porque se ha jubilado, además de las condiciones, las edades, todo eso, se ha jubilado una masa de trabajadores militares que eran los que habían entrado en la época de la dictadura, que se multiplicaron las Fuerzas Armadas de manera excesiva. Como cualquiera puede entenderlo, ¿verdad? Y hasta hija de, entre comillas, en el poco sentido común, hija del sentido común de la época. Claro, basta ver los números de cómo evolucionó el número de militares en las Fuerzas Armadas. En el proceso de la dictadura hubo un aumento muy grande y bueno, y en su momento toda esa gente se fue retirando, jubilando. Y eso desestabilizó enormemente. Pero decís que una vez recupera la democracia, de a poco el número de militares se fue reduciendo, ¿no? Ahora está más o menos estabilizado. Por lo tanto, uno puede suponer que de aquí a un largo, mediano plazo, esos asuntos que ahora lucen particularmente... Sí, pero no llega a equilibrarse, okay. No llega a equilibrarse. Porque alguien podría decir, bueno, tengamos un poco de paciencia que se arregla solo. Pero no es así. Además, el agujero hoy es muy grande, es en torno de un punto del producto. Pero además, ¿no? Perdón, Mario, y nos vamos a la pausa ahora sí. Pero sobre estos asuntos, perdón mi obsesión. Ojo, en seguridad social no hay ningún país en el mundo que no tenga déficit. No, claro. O sea, el tema no es que desaparezca el déficit. El tema es que en todo caso haya un déficit más o menos estabilizado, que se financia de otras formas, con impuestos. El tema es que no haya una espiral. Y en síntesis, si estamos con ese déficit que ha crecido, digamos, más de lo, entre comillas, adecuado, permitido, razonablemente permitido, si tenemos que modificar cosas, y si esa modificación pasa incluso porque las personas tengan que trabajar un poco más en su vida, lo que... filosóficamente podríamos discutirlo en otro momento, ¿verdad? Pero la vida real ya te lo estaba mostrando, porque en la vida real el promedio de la edad jubilatoria no es 60 años, está por encima de los 63 años. Sí, pero ahí hay que preguntarse dos cosas, si es porque el individuo se siente bien trabajando o si no tiene más remedio que seguir laburando, ¿no? Creo que por lo menos una pregunta hay que hacerla. A ver si entendí bien este concepto para pasar al otro. Que trabajen más las personas, ponele que de cierta perspectiva no nos guste del todo, pero entendemos que es necesario. Y el Frente Amplio puede incluso decir, es más, tengo la convicción de que la gente puede llegar a entenderlo. Lo que no nos parece adecuado es que esa reforma se fundamente en ese esfuerzo, que ya es grande, convengamos, sumado que además cuando se jubilen van a ganar menos por la tasa de reemplazo, ¿verdad? Mientras que otros actores de la economía no solo... no participan de ese esfuerzo. No contribuyen a mitigar el déficit de la seguridad social. Lo que de alguna manera se vuelve una reforma injusta y poco democrática, porque estamos con desigualdades. Sí, sobre todo injusta, ¿no? Que el gobierno pone el foco de que es una reforma necesaria y justa. No, es necesaria una reforma que no es esta, porque esta es injusta. O sea, que esos que no están aportando nada deberían aportar un poquito. Sin duda. Algo, por lo menos. Sin duda. Bien. No, nos vamos a la pausa y al regreso hablamos de, bueno, entre otras cosas, el asunto que anunciaría el presidente, ¿verdad? Hay que ver en qué dimensión, eso también está por verse. Pero lo que sí se sabe es que, fruto de un anuncio preelectoral, estaría a borde de cumplirse sacar el IAS, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hubiera estado bueno que cumpliera también todas sus otras promesas electorales, ¿no? Que no iban a bajar los salarios, que no iban a bajar las jubilaciones, que iba a haber 50.000 viviendas, que no iban a subir los combustibles, que no iban a subir las tarifas, que, en fin, que iban a bajar, a resolver el tema de la seguridad. Bueno, te sigo por ahí. Dale. De las 15, por él, estoy jugando, de las 10 promesas que prometí y 9 no pude cumplir. Hay una que sí cumplo. Alguien podría decir, bueno, pero por lo menos cumple una. Luego la pausa, ¿sí? Después de la pausa. Estamos con Mario Vergara, estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, Mario, en el final de esta charla, y sabedores que siempre nos quedan cosas por abordar, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿El presidente estaría dispuesto a cumplir algo anunciado en campaña? Y además que implica... vamos a ver, tenés razón, pero... Quizá la dimensión lo que puede cambiar. El anuncio del IAS es difícil que no aparezca, ¿no? No, está bien. Primero... ¿Y cuál es el problema si en definitiva es baja de impuestos? Por supuesto que hay que esperar a la comparecencia del presidente, ¿verdad? Yo, lamentablemente, soy bastante escéptico, no tengo grandes expectativas. En primer lugar, en que el presidente no va a asumir las responsabilidades políticas, ¿verdad?, de la forma que la tiene que asumir con relación a todos los escándalos y bochornos que están pasando en el gobierno, ¿verdad? Desde el caso Marcet, desde el caso Astesiano, que es una catarata,
el Ministerio de Turismo. Recibió una ayuda del gobierno con la visita el de tema Leal, ¿no? policial. Sí, creo que ha habido un intento de descentrar el tema hacia la cuestión de Leal, cuando en realidad el tema sigue siendo todos los actos de corrupción, que se ofendieron cuando yo dije que había corrupción en el gobierno, pero a los pocos días hay un acuerdo en donde Astesiano confiesa y es condenado por 4 delitos, que son todos delitos de corrupción. Pero en todo caso... No obstante, Leal no debió haber ido a esa reunión, ¿verdad? Bueno, nosotros planteábamos que no nos sorprendió, no entendimos en su momento esa visita, pero, a ver, así como no entendíamos eso, tampoco entendemos esta tesitura de que ahora sea indagado por... El único actor político de que estalló todo esto. Sí, pero no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque fue a hablar con el padre Astesiano. O sea, si la duda es, bueno, pero capaz que ahí fue a tratar de, no sé, de obstaculizar la justicia, cosa que no la vemos por ningún lado, bueno, ahí habría que... El propio hermano Astesiano habló de que el secretario de la presidencia le mintió a la justicia, ¿no? Si hay que obstaculizar la justicia, hay que pedirle... Y los rusos, claro, las reuniones. Claro. Ahí habría que, en todo caso... pedirle explicaciones al secretario de la presidencia si ahí no hay un obstáculo a la justicia. Pero justicia. usted está al lado de la mirada que son unos perejiles, que inventan cualquier cosa, que son unos chantas, ¿no? Bueno, ¿qué era? Imagino que... Intentan instalar eso, ya está claro a esta altura que Astesiano era cualquier cosa menos un perejil, ¿no? Y que obviamente hay responsabilidades políticas. El que puso a Astesiano en un lugar de poder fue el presidente de la República, contra las advertencias que recibió de sus correligionarios, del secretario de Inteligencia Estratégica, ¿sí? Y contra su propio conocimiento. A esta altura nadie cree que él no supiera de los antecedentes de Astesiano. Sin minimizar todo eso, vamos a Díaz, ¿cuál sería el problema? No, es un salto demasiado grande, Alejandro, discúlpame. El presidente, en primer lugar, no va a, seguramente, a asumir responsabilidades políticas. Quizás intente nuevamente mostrarnos que estamos en un país de maravillas en el terreno económico y social. Claramente no es así, ni en lo económico ni en lo social, donde a pesar de que la economía hoy es más grande que la del 2019, hay casi 80.000 pobres más. Hay gente que tiene que ir a comer un plato de comida. ¿Qué significa economía más grande? El producto, la producción, las exportaciones, la producción... ¿Pero ese no es mérito del gobierno? Están por encima del 2019. Ese es un gol de gobierno, entonces. En parte, pero la parte de exportaciones, que es la que explica el aumento, se debió sobre todo a condiciones internacionales, precios. Pero es lo mismo que ellos les decían a ustedes, el viento de cola famoso. Nosotros nunca negamos que hubo periodos en donde había condiciones internacionales favorables y otros que no. Y sin embargo, la economía uruguaya creció durante los 15 años. O sea, pero además, sobre todo, es un tema de qué pasa con ese crecimiento, cómo los distintos estamentos sociales se apropian, en el buen sentido, del crecimiento. En el caso de nuestros gobiernos, el crecimiento de la economía se reflejó en un enorme crecimiento de los salarios, de las pasividades, de la mejora social, de mayor bienestar, de mayor equidad. Cuando el centro izquierda gobernaba, creció la economía. Y es verdad que a veces hay influjo de condiciones externas. A veces sí, a veces no. Sí. Pero solo para el ejercicio. Sí. Supongamos que en los dos casos fuera solo por mérito de la afuera. Ponele que los gobernantes no tuvieron un absurdo, pero no. Solo que cuando gobierna mi fuerza política o el centro izquierda o la idea que me ampara, qué sé yo, crece la economía y buena parte de la ciudadanía empieza a vivir mejor. Toda la ciudadanía vive mejor prácticamente. O sea, creció en 15 años la economía un 50 y pico %, pues los salarios crecieron casi un 60%, las pasividades y cuando también. gobierna la centro derecha puede crecer la economía, como ahora, que está creciendo, ha crecido y ha crecido bien, ¿no? Claro. Este año creo que ahora se viene un panorama de enfriamiento. Malo, ¿verdad? Pero bueno, qué curioso, pues se dice que este año incluso se va a recalentar con para algunos, carnaval preelectoral. Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Pero exacto. Pero el propio Ministerio de Economía pronostica un crecimiento de un 2%. Mucho más bajo que... Pero ponele, hasta ahora crecimos, ¿no? Sí. El asunto es qué hacemos con ese crecimiento. Claro, y vos decís ahí sí dependen las políticas. De ahí sí dependen las políticas. Lo que está claro es que ha crecido la economía, pero los salarios están más bajos, las pasividades están más bajas, hay más compatriotas en situación de pobreza, ¿verdad? Eso es indudable. Pero el argumento de la pandemia no aplica para eso. ¿Y qué querés? Si tuvimos la pandemia. No, bueno, pero ya estamos muy arriba de la pandemia. Ya no estamos en el marco de la caída de la producción y del consumo por la pandemia. Hoy estamos bastante por encima de la economía que teníamos antes de la pandemia.
Entonces, ya ese argumento de la pandemia no corre. Y además, que el gobierno pudo volcar, no solo debió, pudo volcar más recursos para ayudar a los sectores más necesitados y evitar que la gente se cayera en la pobreza o que haya o la necesidad que hubiera ollas populares. Pero entonces, el gobierno pudo volcar más recursos, incluso dentro de sus propias metas fiscales. Mario Vergara me está diciendo que si hay más pobres es por... Si no hay menos pobres es porque el gobierno no quiso que hubiese menos pobres. No volcó los recursos necesarios para evitarlo. Y eso se lo venimos diciendo. ¿No hubieran afectado ese anuncio preelectoral de el cuidado de las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal? No. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que... Porque ahí va, como decís vos, ustedes porque son contumaces gastadores. Y le encanta endeudarse, le encanta gastar. Endeudar a los nietos. No, eso no es así. Porque esto que yo digo, que se pudieron volcar más recursos, es dentro de sus propias metas fiscales. O sea, ellos festejan el sobrecumplimiento de sus metas. Y nosotros lo vemos del otro lado. Sobrecumpliste tu meta quiere decir que podías haber ayudado más sin violentar tus propias metas. ¿Ayudado más a qué, por ejemplo? ¿Para que haya menos pobres, por ejemplo? Sin duda. Pero te pongo números. En 2020 podían haber volcado $140 millones más para ayudar a la gente para que no cayera en la pobreza. El Instituto de Economía, aquella anuncio que hizo. Sí, pero lo comparo con lo que fue el déficit y lo que eran sus metas de déficit. A ver. Como sobrecumplieron esa meta, una forma de verlo, que es la nuestra, es podías haber volcado $140 millones más sin violentar tu propia meta para ayudar a la gente que lo necesitaba. En 2021... $300 millones más podías haber volcado sin modificar esa meta, sin modificar sus propias metas. Para que lo entiendan, en 2022, ¿la propia meta qué es la propia meta? El gobierno fija en las leyes presupuestales, en el marco de las leyes presupuestales, fija objetivos o metas de déficit fiscal, de deuda y de gasto. Ajá, como cuando se anuncia la inflación, por ejemplo. Claro, pero ellos lo plantean como una meta. Sí. Y la meta de déficit se sobrecumplió los 3 años. El primer año, 140 millones. El segundo, 300 millones. Y el año pasado, $120 millones más. O sea... 300 más 120 y el primer más año... 140. Más 140. O sea, vamos, 500... Más de 500 millones de dólares. Un punto del producto. Y que acumulado 3 años. No es como se mide, pero bueno. Pero es mucha plata que hubiera permitido que decenas de miles de compatriotas no hubieran caído en la pobreza. No tenemos dudas. Yo he hablado de esos temas y uno de los argumentos es, ¿sabe lo que pasa? Que ahora lo dice, ponele, Vergara, porque sabe que la pandemia terminó, pero cuando esto estaba ocurriendo no sabíamos cuánto iba a durar. Perdón, vayamos a la discusión pública durante la pandemia. Nosotros lo planteamos en la pandemia, que había que volcar e incluso anticipar inversiones, volcar más recursos, que era lo que estaba haciendo el mundo entero. Uruguay en el ranking internacional está en un pobrísimo, uno de los últimos lugares en el mundo, en cuanto a cuánto volcó de ayuda el Estado a combatir la pandemia. Dos argumentos. Primero, que ya teníamos un Estado armadito, sólido, históricamente sólido y armado, ¿verdad? Propio de la entidad. Y culturas, ¿no? Porque el tema vacunación... Claro, entonces claro, hay otros que están más atrás, tienen que meter más plata. Y otra cosa que se usa... Es raro, ¿no? Porque también decíamos que habíamos dejado un país hecho paté, ¿no? Y después ese argumento iba para el otro lado. Y otro argumento, Mario, que se usa es que esos otros países, qué sé yo, en el mundo más desarrollado, ¿y qué querés? Ellos tienen plata, nosotros no. Si nosotros ponemos plata, endeudamos a los nietos. A los que están peor es porque están peor y a los que están mejor es porque tienen más plata. O sea, así, claro, era imposible discutir así, ¿no? Pero yo voy a la realidad. Ellos sobrecumplieron las metas. Sobrecumplieron las metas. En 2020, en 2021 y en 2022. Y eso quiere decir que tuvieron la posibilidad de ayudar más a la gente que más se necesitaba y no lo hicieron. ¿Me dejás ser un ciudadano húngaro que habla bien español? A ver. ¿Por qué un gobierno, teniendo la disponibilidad, porque si sobrecumplió las metas, porque la platita más o menos la tenés, pero ponele que no la tenés, y ahí decís, no, mira, yo igual soy ortodoxo, necesito cumplir, lo siento mucho si alguien la pasa mal un rato, después se recuperará cuando la economía crezca, todo aquello, ¿no? ¿Por qué un gobierno, teniendo esa disponibilidad, porque sobrecumplió la meta, esto que acabas de decir, aún así no activa políticas que, entre otras cosas, incluso desde la perspectiva electoral,
provocarían que esa gente, al no pasar un momento, estaría dispuesto a reconocerle ese esfuerzo votándolos en la próxima elección. Mira, dos cosas. Primero, esa explicación la tiene que dar el gobierno, no bueno, nosotros, pero ¿no? vos sos el... pero en todo caso vamos a ver si se mantiene esa lógica ahora en estos años de carácter electoral. ¿Tenés dudas? No, tengo certezas que no va a ser así. Por ejemplo, lo ato a la pregunta original, la rebaja de impuestos, lo ato a algunas partidas presupuestales que están en la rendición de cuentas. Por ejemplo, la plata que se vuelca al INDA, al Instituto de Alimentación, y otras partidas que se van a canalizar a través de las intendencias, donde el gobierno tiene más peso, ¿sí? Aumentan en 2023 y 2024. O sea, se vuelca más plata en el INDA en 2024 que en 2022, cuando tenía gente comiendo en ollas populares. Digamos, fruto de... O nos están diciendo que entonces la situación en 2024 va a estar aún peor y va a haber más gente que necesite ayuda para comer, ¿sí? Cosa que no es consistente con el resto de su discurso, o es carnaval electoral, ¿verdad? O sea, o es volcar plata con intencionalidades político-electorales. ¿Por qué sería una buena noticia electoral, lo Elías, si afecta a unos pocos? Es otro asunto que no logro entender. Bueno, el por qué... Porque lo has dicho tú, sí, que tiene como una lógica electoral. A ver, vayamos ahora sí a la expectativa con respecto al tema rebaja del IRP y el IAS. En primer lugar, nosotros, toda rebaja tributaria tiene que verse con buenos ojos, en general. Ahora, está claro dos cosas, por lo menos. Primero, lo de cumplir promesas es relativo, porque en estos 3 años aumentaron el IRPF y el IAS, y aumentaron los impuestos. Aumentó el IVA por la vía de no devolver 2 puntos con la utilización de tarjetas. Eso técnicamente es incuestionable, porque incuestionable. También se dice, bueno, eso en realidad no fue un aumento. Ya te dicen, no aumentamos, redujimos la devolución. Por favor, digo, la gente no es todo. Pero hay algún economista del gobierno que se manifieste, digamos... Yo escuché esa explicación, lo cual es un eufemismo. Un actor político para suavizar el asunto. Bueno, pero nadie en el gobierno te reconoce, ni siquiera colegas en el gobierno te reconocen que aumentaron los impuestos cuando es obvio que si te devuelven menos es porque te están cobrando más. Sí, es de cajón, ¿no? Sí, sí. Y en el tema de IAS y el IRPF, el cambio de metodología para el cómputo de la BPC, un parámetro relevante en eso, implica entonces que más gente y más monto se pague por IRPF e IAS. Las estimaciones que han hecho incluso Simbe, por ejemplo, y otros colegas, es que por causa de esas dos cosas, el gobierno recauda $100 millones más por año, por el aumento tributario, $100 millones. Ajá. Eso entonces la pregunta es, bueno, ¿el gobierno estará dispuesto a devolver lo que cobró, $100 millones más en estos 3 años? ¿Estará dispuesto a devolver lo que ya cobró? Y en todo caso, el otro tema es lo que decías tú, ¿no? La magnitud. No sabemos cuál es la magnitud. En la lógica electoral. Pero el IAS, por definición, afecta a una franja relativamente pequeña. El 70% de la población no paga ni IAS ni IRPF. O sea que tenemos el 70% de la población de menores ingresos, que llega hasta las capas medias, en algún sentido, que no paga IRPF. Entonces cualquier mejora en el IAS o en el IRPF no le mejora nada. Acá podrá ser una mejora que habrá que ver qué magnitud, todavía eso no lo conocemos, al 20-25% de la población, que es la que tiene mayores ingresos. Si queremos realmente hacer un alivio tributario y ser más justos, lo razonable es usar otros mecanismos, como por ejemplo volver a devolver los 2 puntos de IVA o bajar el IVA con la utilización de tarjetas, por ejemplo. Pero ahí resignaría mucho ingreso. Es que no sabemos el quantum no sabemos cuánto van a resignar. No sabemos cuánto van a resignar con el anuncio. El anuncio no es consistente con la evolución fiscal, por lo que dijimos hoy. Si ellos mantienen su tesitura en el terreno fiscal y tenemos 2 años de muy bajo crecimiento, el momento para hacerlo era antes, no ahora, en todo caso. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Fiscal Asesor que ellos mismos designaron en la LUC. Ellos mismos designaron colegas bastante afines a
a su visión, que son lo que le están diciendo, no, ojo, no hay margen para hacer una rebaja tributaria. Hago un paréntesis, yo obsesionado con los temas institucionales. Sí. Es un lindo gesto institucional ese, ¿no? Quiero decir que una institución creada por el mismo Estado sea capaz de mirar con ojos críticos al Estado y a los actuales gobernantes, claro, ¿no? Claro, lo reivindico. Digo para que no nos pase inadvertido, yo por lo menos lo señalo, ¿no? Ni hablar, pero en todo caso están diciendo sus propios asesores, elegidos por ellos, sus propios asesores, le están diciendo, desde el punto de vista de la evolución fiscal, no es conveniente una rebaja tributaria. O sea que está claro entonces que la medida tiene un tinte político electoral. Pero ahí es donde no entiendo, porque es un sector pequeño de la población, o por lo menos no lo suficientemente grande como decir, este está juntando votos, porque se la ve venir. Bueno, ¿Cuál sería pero la sobre lógica? el diseño de eso, que lo haga cada uno. Nosotros lo hacemos en clave de justicia, en clave de beneficiar a la gente que más necesita. Acá se está beneficiando al 20-25% de la población que tiene ingresos más altos. Reitero, nosotros no vemos mal una rebaja tributaria. El asunto es, está claro que esto se hace o se va a hacer después de haber aumentado los impuestos. Segundo, se hace con claro tinte electoral. Y tercero, en el diseño perfectamente podría hacerse diferente de manera tal de beneficiar a toda la población, sobre todo a las de menores ingresos, y no solamente a la quinta parte, digamos, de mayores ingresos. Bajar el IVA, por eso que empezaste hablando, sería con una cosa más generalizada. El mismo monto, para evitar la discusión de si renuncia más o renuncia menos. El mismo monto canalizado por la rebaja de IVA y no por... Pero vos sos bicho político. Tiene que haber una explicación. ¿Y no será que el Partido Nacional lo que quiere es fidelizar ese... Mira, viste la encuesta de Factum. ¿Cuánto dijiste que el IAS afecta más o menos? El IAS un 25% de los pasivos. Bueno, la intención... O sea, 75% de los pasivos no la intención de voto última de Factum, ¿la leíste? Sí. El Partido Nacional, 26%. Sí. Yo tiendo a creer que se parece bastante a ese... No, pero política, analizar. Lo ves con Bouquet después otro día. No, lo que quiero decir es que... bueno, pero no, es que tampoco no entiendas... No, pero... Quiero decir, me da la sensación que puede... Para encontrar una explicación... Mira, si yo lo veo a más, los niños los dejo yo lo veo más como un proceso histórico, que es... La oposición en su momento fue férrea opositora a la reforma tributaria. Sí. Y al volver al IRPF. Bueno, Mieres ha dicho que no... Bueno, quiero recordar que el Partido Independiente interpeló a Astori antes de que se aprobara la reforma. Cuando estaba ¿no? el proyecto todavía en el propio Parlamento. Pero fue así, ¿no? Un absurdo, sí. No estaba y ya hubo interpelación. Exacto. Bien. O sea, en eso hay que reconocer una trazabilidad, una coherencia de que nunca le gustó mucho. Sí, ¿no? pero hay que decir todas las cosas, ¿no? No seleccionar caprichosamente, como este tema que te decía hoy de la baja de los aportes patronales, que en realidad ya lo expliqué, ¿no? Era la reforma tributaria, sí, reinstaló el IRPF, pero bajó el IVA. El único partido político en Uruguay que bajó impuestos fue el Frente Amplio. Lo que se le reprochaba... Bajó el IVA drásticamente. A ustedes se que era un impuesto al trabajo y no a la renta. Y esa durante famosa, 15 años el trabajo aumentó. Durante 10 años se crearon 300.000 puestos de trabajo y después de esos 300.000 hubo 50.000 que cayeron en el último tiempo. O sea que... Bueno, eso explica en buena medida la derrota electoral, ¿no? Sí, claro, pero el tema tributario... todo el esquema de la reforma tributaria favoreció la creación de trabajo. Entre otras cosas, lo que te decía hoy, el haber bajado sensiblemente los aportes patronales en los sectores creadores de trabajo, como el comercio y los servicios. Pero volviendo al tema tributario en sí mismo, el Frente bajó el IVA, eliminó el COFIS, bajó el IVA mínimo, el IVA mínimo sumando IVA más COFIS era un 17%, y hoy es el 10%, el Frente lo bajó al 10%. El IVA más el COFIS, el básico, era 23 más 3, 26%, y hoy está en 22 y está en 20 con medios electrónicos. Nosotros lo hemos bajado a 18 con medios electrónicos. Y ahí es donde digo, bueno, vuelvan a devolver eso. Lo que quieren sacrificar, lo que estén dispuestos a sacrificar de recaudación, en vez de canalizarlo por el IRPF y el IAS, canalícenlo por una rebaja de IVA que va a favorecer a toda la población. Entonces, nosotros vemos la explicación o la especulación que vos me pedís, yo lo veo más en términos de que la oposición en aquel momento estuvo siempre en contra del IRPF y lo manejó como que era un impuesto a la clase media y cosas por el estilo. Sí, el trabajo, y es lo que ¿no? siguen, Sí. y es lo que siguen argumentando hoy, ¿no?
Pero no fue así, no fue así. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. Por algo los impuestos se llaman impuestos, porque se imponen, claro, ¿verdad? Uh-huh. Si fueran voluntarios, no creo que el Estado tuviera muchos ingresos. Uh-huh. A lo que voy es que hay que ver toda la transformación tributaria que se hizo. ¿Se instaló el IRPF? Sí. ¿Y lo paga quién? Lo paga más del 80% del IRPF, lo paga el 10% de las familias de mayores ingresos del país. O sea, es un impuesto muy progresivo. Vuelvo a decir, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero ahora hubo rebaja de IVA, eliminación de COFIS, hubo un montón de... Se eliminaron, el artículo 1 de la reforma tributaria eliminaba 14 impuestos. 14 impuestos. Claro, porque era aquella lógica que recuerdo que Gastón insistía mucho en que las plataformas impositivas de un Estado tienen que ser eficientes, y una de las formas es que haya más bien poco impuesto y muy controlables, ¿no? Por ahí si no es controlable es como si no existiera. Bueno, a ver, en sí, sí, alguien llama, no sé. No, si era alguien importante, no, si era alguien importante ya te es muy importante porque es un colega tuyo seguramente, por el número. No, pero a lo que voy es que la expectativa es relativa, ¿verdad? Ya te digo, en el terreno político, no, seguramente el presidente no va a asumir responsabilidades que debe asumir de manera más nítida, y en el terreno de este anuncio vamos a esperar los parámetros, pero reitero, nosotros marcamos, ahora viene esto de la rebaja de IRPF, después de que lo aumentaron estos 3 años, uh-huh, en un momento donde el panorama fiscal, dicho por sus propios asesores, no hace conveniente esa reducción, que si de todas formas va a haber un alivio tributario en la recaudación, bueno, que se implemente de otra manera, por la vía del IVA, para favorecer a más gente. Y el otro aspecto, que también hay que decirlo, es... ¿Qué, un minuto? En un minuto te digo, yo estaría más tranquilo con una rebaja tributaria si viera un contexto fiscal en donde el Estado vuelca los recursos necesarios para todo lo que se necesita ayudar o crear: infraestructura, educación, salud, vivienda, ayuda social. Ese es un problema serio que nos genera, ¿verdad? Una rebaja tributaria va a ahondar el hecho de que el Estado no vuelque los recursos necesarios para todas estas cosas, para la ciencia y la tecnología. O sea, es diferente hacer un alivio tributario en un contexto donde el Estado está cumpliendo su rol cabalmente, a un contexto en el cual existen enormes falencias de cumplimiento del Estado, de contribución a todas estas cosas tan imprescindibles. Otro día hay que charlar de estas cosas desde otra perspectiva, que además me parece linda de charlar y permanente. ¿Qué rol tiene el Estado según las miradas ideológicas de cada uno? Entonces, ahí se explica. Pero está bien que uno tenga miradas distintas. Claro. Entonces, bueno, yo creo que el Estado no es solución, yo creo que es problema. Bueno, en la medida que el Estado sea más chico, va a ser más a mi concepto. Fue dicho explícitamente por el presidente: el Estado es un lastre, el Estado es una carga para el sector privado. Fue dicho así, y por lo tanto lo único que importa, parece, son cerrar números. Bien. Y en realidad el Estado se sintetiza en números, pero depende de ese mismo número, depende de cuántos impuestos cobrás, a quién, cuán justo sos cobrando impuestos, y en qué gastás, en qué y cuán justo sos en el gasto público. Fabián Cardoso, lo conoces obviamente, sí, claro, es amigo mío y quiero que siga siendo amigo mío. Y hace rato que lo tengo esperando ahí, porque tenemos que hablar de los fallos de carnaval. Qué exigente. Qué exigente. Charlamos igual. ¿Viste el psicólogo? Nos quedamos y seguimos hablando de carnaval. Pará, una cosita. Jorge Lanzaro, lo tenés, obviamente, claro, el doctor en ciencia política, dijo el otro día, ahí donde está sentado, el jueves último, en la columna de análisis político de todos los jueves acá, dijo, y es más, dijo, así lo dijo, es más, si Orsi es el candidato del Frente Amplio, va a ser el futuro presidente de Uruguay. Entiendo que va a ser el futuro presidente de Uruguay. Vos, me imagino, sos el Frente Amplio, querés que el Frente Amplio gane. Entonces vas a apoyar a Orsi. Es un razonamiento bastante lineal en base a una... yo voy a apoyar al candidato que el Frente Amplio defina en las internas. Ajá. Creo que puede haber varios candidatos que lleven al Frente Amplio a la victoria. Teresa es una vecina que vive a la vuelta de casa y es medio, como se dice en la jerga, ¿se entiende? Medio hincha tuya, ¿no? Ajá. Tuya. Medio hincha tuya. ¿Qué le digo a Teresa? ¿Te presentás vos o no? Convocatoria Serenista, que es nuestro espacio, va a definir el tema candidaturas
en un mes y algo, en un encuentro nacional. Y nuestra visión como fuerza renovadora es que en las internas del Frente se deberían expresar todas las sensibilidades que hay en el Frente Amplio, incluida la nuestra. Cuanto más mejor, esa sería la idea. No es cuanto más, es cuando más se representen las sensibilidades. Está bien. No vamos a inventar sensibilidades. Claro, hay una sensibilidad alrededor del PSU, hay una sensibilidad alrededor del MPP, hay una sensibilidad sereñista. Creo que esa es nuestra visión. Claro. Que debería, sí. Si va Carolina sola con el apoyo del PSU, vos decís, no, que vaya el Boca, que vaya Carolina, que vaya Yamandú, que vaya Mario. Yo creo que todo eso está abierto. Bueno, Lima planteó también. Bueno, no, Andrés, claro, sí. Yo creo que en esos 5 nombres, algún subconjunto de esos 5 nombres va a ser la oferta electoral que el Frente haga en la interna, y creo que va a ser positivo para el Frente que haya competencia. Pero dame este concepto. Estos 5, sin perjuicio que pueda surgir alguien más y no estemos mirando y ser injusto. Estos 5 para vos sería el escenario ideal. ¿Vamos los 5 a la interna? No, quizás no los 5, pero tampoco 1. No, pero ni 2. Porque las polarizaciones al Frente siempre le hicieron mal. Bien. Vamos al carnaval. Vamos. Vení un segundo, Fabi. Vení un segundo a entrar, lo hacemos bien desprolijo simplemente para que se vea que está. Y, después me acusan que yo hago que las cosas queden desprolijas. ¿Viste? Bueno, al final hay gente que tiene razón, ¿eh? Ahí va. ¿Cómo anda, Fabi, querido? Buenas. Bueno, arrímate al micro un poco, solo para el saludo, y aunque quede medio desprolijo porque ahí está la cámara. Mario, ¿algún comentario sobre los fallos? Yo no soy un experto carnavalero, pero Fabián me ha visto muchas veces en el Teatro de Verano, me gusta ir a ver. Poco has ido al velódromo, no sé si alguna vez. He ido a alguna, pero es verdad que poco. He ido más al teatro y no, yo creo que lo que uno escuchaba además de los expertos, no hubo grandes sorpresas, ¿no? La única en revistas que en general la gente daba más a tabú. Pero no es sorpresa tampoco. Pero tampoco es sorpresa. Estaba muy peleado con la compañía. Bueno, y a mí a mí me gusta la impresión general del espectáculo. Digamos, es lo que puedo decir. Me gusta más la visión global, que vale cada vez menos, ¿viste? Terrible. Que es lo que yo siento. ¿Y tu visión global cuál era? No, bueno, en Murga los asaltantes creo que estaban cómodamente ahí. Había otras Murgas que me gustaron. No, que capaz que no en el orden que vinieron después, ahí no, porque ahí entran más los rubros que yo me los pierdo, ¿verdad? Me gustó mucho La Bastarda. Y en los otros, bueno, Lugolos casi que no vi, curtís mucho, no. Y o sea, creo que los Lugolos son más para la calle y no tanto para el escenario. Yo escribílo, lo firmo abajo. Sin embargo, lo que hizo C1080 son tremendos espectáculos. Son tremendos espectáculos. Creo que no hubo grandes sorpresas, era dentro de lo previsible. Y bueno, estuvo bueno, un buen carnaval. Fabián, ¿y vos del jazz? ¿Qué pensás? Bueno, pero todavía no lo pagás, todavía no te jubilaste. No, todavía no, pero el IRPF sí. Mario es un gran carnavalero, de los que está siempre en la vuelta ahí en la... Bajá un poquito más, así se te ve en la cámara. Ahí estoy bien. Ahí va, bien. En la platea baja, así que por supuesto tiene toda la visión de alguien que está todas las noches hace muchos años. Mario, Sí. No, todas las noches no, pero voy bastante, hace varios años. No, yo me acuerdo de los carnavales de la década del 70, cuando era un chiquilín. Yo tenía el carnaval de Club Rentistas a 2 casas de mi casa. En General Flores, claro. Y me acuerdo de los saltimbanquis, la escuelita del Yo soy de Club Industria. ¿Vos te acordás? Porque tenemos la misma edad, nosotros, sí, ¿no? Somos el 65. ¿Vos te acordás que había un tablado en la esquina, en la calle, cuando había lateral en General Flores Industria? No había un tablado en la calle. Es más, siempre digo que yo ya soy la generación. Quizá ese habrá sido de los últimos. Sí, de los últimos. Vos lo tenés muy presente porque estaba muy cerca. Seguro. Yo soy de Robinson y Jaime Roldos y Pons. Más abajo. O sea, más abajo. El Porvenir ya era ahí, el barrio Porvenir. Sí, se le llama barrio Porvenir. Pero siempre dijimos la Cruz Industria. Y también en frente a la sede del Club Cerrito, que se hacía el tablado en la calle. Claro, pero yo... Para mí tablado es el Club Industria. Al que se entraba pagando, ya no era en la calle. Sí. No, los saltimbanquis de aquella época con Carlitos Prado, el inolvidable cuplé del colchón, me acuerdo. La escuelita del crimen. El gurí que fui yo, y yo supongo que nos pasó a todos, teníamos devoción por la escuelita del crimen. La escuelita del crimen, los Gavis y los Clappers. Sí. La revista Uruguay Show, ¿te acuerdas? Sí, pero eso es mucho más acá, el 79, por ahí, porque imitaban a los Bee Gees.
¿Te acordás? El Bananita en Uruguay Show en el 81 creo que fue. Va. Me acuerdo que la rompió. Yo era un niño. Que estaban las chicas Wow, ¿te acordás? Sí, en la claro. Uruguay Show. Liliana Anchorena, Laura Martínez y René de León. Sí. No, era un espectáculo precioso. Ahora están mucho más profesionales. Vos te quedaste con las chicas Wow. No, sos malo. Bueno, pues porque me acuerdo con equidad, me acuerdo con paridad de género. Pará. Le mencioné a Carlitos Prado. Y en aquella época veíamos mucho, que a mí me encantaba también de gurí los... A vos te gustaban los paseanderos. No, los paseanderos un poquito, insisto que para mí un poco, de niño era, yo quiero dormir con mamá. Exacto. Los Capa Blanca. Ahí va. Los Capa Blanca, fíjate. Blanca. Y había otro ahora que se me está escapando. Y yo me acuerdo que en ese año vi Momolandia, que fue después de la dictadura, que empezó a hacer... Y apareció Momolandia con una guitarra. Y yo empecé, de niño insoportable, empecé a decir... una guitarra en una murga. Entonces viste como en el comentario, haciéndome el experto. Bien conservadores, fuimos todos, ¿verdad? Todos. Pero ¿qué es esto? Una murga. Pero para que veas que uno cambia de opinión según la circunstancia. En una aparece un personaje. ¿Y tú quién eres? Soy el príncipe de sangre azul y negra, como el glorioso líder. Y yo empecé a decir, ¡bien Momolandia! ¡Tiene la guitarra! Después todas las murgas del pueblo, ¿no? En sentido, siempre fueron populares, ¿no? Pero Falta Resto, La Reina. Ese concepto ya un poquito 81. Ya éramos más grandes. Sí, 81, 82. Bueno, Mario, gracias por el tiempo. No, por favor, arriba.